Buenos días, mis hermanos. Sean todos muy bienvenidos a nuestro culto dominical, culto de adoración. Vamos a iniciar con la escuela bíblica y yo les pido el favor que inclinemos nuestro rostro y dediquemos este tiempo al Señor para que sea Él dirigiéndonos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites venir delante de tu presencia, a adorarte, Señor, a darte gracias por todos tus favores y a escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que nos hables en esta mañana, que nos instruyas, que nos enseñes, que fortalezcas nuestra fe, Señor, que traigas paz, aliento, fortaleza a nuestra alma, Señor, que tú seas dirigiendo todas las actividades en esta mañana, que tu Santo Espíritu sea encaminándonos, disponiendo nuestros corazones y nuestras mentes. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy me ha correspondido hablar sobre las amenazas al Evangelio. Recuerde que estamos estudiando el libro de Gálatas y me ha correspondido el privilegio de compartir sobre el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Antes que todo, quiero hacer una introducción. Luego pasaré a hacer un contexto sobre lo que está pasando en el capítulo 2 y por último sacaremos una conclusión y luego la oración final. Entonces, vamos a arrancar. Y la pregunta que les quiero hacer, basados en el título de la enseñanza, ¿cuál es el título de la enseñanza? Amenazas al Evangelio. Basados en el título de la enseñanza, ¿creen ustedes que en el Evangelio es y ha sido atacado? ¿Sí? Sí. Ha sido atacado, es y ha sido atacado. ¿Desde cuándo aparecen las amenazas? Desde siempre. Denme un inicio. Desde el Edén, ¿verdad? Adán, Satanás, tuerce las palabras de Dios para inducir a Eva a desobedecer los mandatos del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos a los profetas, los falsos profetas que se levantaban a hablar en nombre de Jehová, que decían mentiras al pueblo. Y en el Nuevo Testamento tenemos los judaizantes, tenemos los gnósticos, los arrianos y otra serie de herejes. Y hoy en día también el Evangelio es atacado hoy por falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que abundan en muchas partes. Ahora, teniendo presente ¿cuál debería de ser nuestra actitud como iglesia que somos ante tales amenazas? ¿Cuál debería de ser la actitud suya ante los ataques del Evangelio que se presentan hoy en día? Defenderlo, ¿verdad? Como nos dice Pedro, ¿no? ¿Qué dice primera de Pedro 3:15? Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces dice que estad ¿qué? Siempre preparados. Debemos de estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, de la fe que nosotros tenemos, de lo que nosotros creemos, de lo que estamos aferrados. Ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo debemos estar siempre preparados? ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Jesús lo ordenó. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí.
¿verdad? Entonces, si fuéramos obedientes, escudriñaríamos las Escrituras y estaríamos siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. Debemos de tener el corazón que tenía en Esdras. La Biblia nos dice en Esdras que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay una capacitación, hay un estudio, hay que profundizar en la palabra, esforzarse como Esdras, que había preparado, se motivó a inquirir la ley de Jehová para estar preparado, para enseñarla, para cumplirla, para defender los ataques que se levantan en muchas partes en contra del Evangelio. Y esto es lo que Pablo hace en su libro de Gálatas, una defensa muy fuerte del Evangelio y un llamado a la libertad que tienen los cristianos en Cristo Jesús. Esa es la razón del libro de Gálatas. Ahora, ¿en qué consistía la amenaza del Evangelio? La amenaza del Evangelio consistía en esto. Había ciertos maestros de la religión judía, llamados judaizantes, que eran cristianos, creían en Cristo, pero que practicaban todavía la ley de Moisés. Ellos distorsionaban el Evangelio. ¿Cómo? Imponiendo cargas a los nuevos creyentes, a los gentiles, que habían aceptado el Evangelio, y afirmaban, aquellos judaizantes, que para ser salvos, fuera de creer en Cristo, les era indispensable a los gentiles la circuncisión y acogerse a la ley ceremonial de Moisés y las tradiciones de los judíos. Ese era el problema. Los judaizantes distorsionaban el Evangelio. Querían que se hicieran prosélitos. Estas imposiciones no fueron exigidas inicialmente a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos los que creyeron el día de Pentecostés ¿eran qué? ¿Eran gentiles? Eran judíos, ¿verdad? Dice que venían habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene. Entonces, eran judíos, ¿qué? De la dispersión. La mayoría de ellos, por no decir todos, eran judíos, por consiguiente eran circuncidados. Y había también prosélitos, o sea, aquellos que se convertían al judaísmo y que por ley tenían que circuncidarse para pertenecer al pueblo judío, a la nación judía. Entonces, por esa razón, en Jerusalén no se les exigía judaizarse, porque precisamente ya eran judíos. Pero el asunto es que cuando Pablo empieza la predicación y los gentiles empiezan a creer en el Evangelio, aparecen esos tipos de cristianos judaizantes queriendo imponer la circuncisión y sus tradiciones a los nuevos creyentes de Asia Menor. Claro, estos gentiles rechazan con terror especialmente la circuncisión. ¿Por qué? Porque era un acto doloroso. ¿Y por qué? ¿Por qué más? Porque había riesgo de muerte. La circuncisión podía traer infecciones. Y recordemos que en esa época no había ni anestesia para la operación, ni había antibióticos. No se había inventado la penicilina. Entonces los judíos gentiles rechazaban con temor aceptar la circuncisión. Ahora Pablo, en los Gálatas, podemos ver que la defensa de Pablo se basa en los principios de las 5 solas de la Reforma. Pablo habla de la sola fe, sola gracia, solo Cristo, sin obras y solo gloria a Dios. Todas estas solas sustentadas en la sola Escritura, de la cual Pablo tenía un amplio conocimiento,
como alumno que había sido del famoso rabino y fariseo Gamaliel, que era un doctor de la ley. Entonces, Pablo conocía la Torá, Pablo conocía a los profetas, conocía los escritos. Pablo era un hombre docto en las escrituras. Pero ¿por qué los judaizantes? ¿De dónde nacen? ¿Quiénes son? Ya dijimos, ¿no? Eran creyentes en Cristo que practicaban la religión israelita basada en la ley de Moisés y que cumplían aún las demandas de la Torá. Todavía iban al templo, todavía guardaban el sábado, todavía celebraban sus fiestas religiosas que mandaba la ley de Moisés. Debemos recordar que Cristo nace bajo la ley. Sonido. Y que la nueva iglesia, Sonido. o pueblo de Dios que se forma a partir de Pentecostés, la nueva iglesia, porque la iglesia siempre ha existido eternamente en la mente de Dios, esa iglesia inicia bajo la cobertura de la religión judía, con sus tradiciones. Y fue un grave problema ir a los cristianos judíos, ir sacando de su mente esas costumbres, esas tradiciones, esos arraigos que tenían del judaísmo. Pero cuando habla, Pablo, cuando habla refiriendo a los israelitas, dice, en Romanos 9, de 4 a 5, dice lo siguiente, hablando de los israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso dice Pablo refiriéndose a los israelitas, que ellos era la adopción, era la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, los judaizantes conocían esto. Ellos eran judíos, conocían la Torá, eran celosos de ella, y por lo cual exigían que para que los gentiles pudieran ser parte del pueblo de Dios, tenían que cumplir con la ley y con la circuncisión demandada por Dios a todos los descendientes de Abraham. ¿Y a qué apelaban ellos? A Génesis 10:17, que dice, Dios dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, le dice a Abraham. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y el verso 13 añade, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Por pacto qué? Esa palabra perpetuo era a la que ellos se aferraban. Ese pacto de la circuncisión es un pacto que Dios hizo con nosotros, es perpetuo. Se me trabó la lengua. Por consiguiente, ustedes, si quieren ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios, deben volverse judíos, deben hacerse primero prosélitos, y para ello tienen que circuncidarse, porque Dios mandó que su pueblo, todos los integrantes de su pueblo, los varones, tenían que ser circuncidados. Esas eran las exigencias. Se apegaban a la Biblia, porque ellos la conocían, el Antiguo Testamento. Ahora surge una pregunta. ¿Eran sinceros los judaizantes al querer imponer eso a los nuevos creyentes? Es más, ¿era sincero Pablo cuando perseguía a la iglesia? ¿No era sincero? ¿No lo hacía con sinceridad? ¿No lo hacía de corazón? ¿Qué dice Pablo? Pablo en 1 Timoteo 1:13, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, hablando de Dios, me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Lo hizo por qué? Lo hizo por ignorancia y Dios le mostró misericordia. La pregunta es, ¿todos los que están en ignorancia hoy cometen herejías y caminan por un evangelio falso, serán salvos? ¿Se les mostrará misericordia? ¿A algunos se les mostrará? Sí, a los que Dios ha elegido les va a mostrar misericordia. Tendré misericordia del que quiera, ¿verdad? Dice Romanos. Ahora, pero muchos en aquel día llevarán una gran sorpresa, porque sinceramente le van a preguntar al Señor,
Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, milagros. Y él va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces sí, ellos lo hacían de corazón, lo hacían honestamente, con sinceridad. Eran unos fanáticos, sinceros e ignorantes de la verdad de la palabra. Y erraban, como les dijo Cristo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora ellos, debido a su fanatismo, ignorancia y ceguera espiritual, no podían aceptar que los gentiles que tanto despreciaban y a los cuales consideraban impuros, inferiores, hasta el punto de llamarlos perros, habían sido aceptados por Dios como parte de su pueblo. Ellos no les cabía en la cabeza eso. Ellos se creían únicos para con Dios. No entendían lo que el mismo Dios dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas? Todas las naciones de la tierra. Ellos no entendían eso, no les cabía en la cabeza. Ni tampoco entendían la advertencia que Dios hizo en el libro de Oseas respecto a Israel. Que dice en Oseas, dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿A quién se refiere ahí? A los gentiles, a los que no eran el pueblo de Dios, a nosotros y a los que estaban en Galacia, en el Asia Menor en esa época. Vemos así que los judíos por su religiosidad yerran. Pablo, con la persecución a la iglesia naciente, comete un error. Pedro, al oponerse a la visión de Dios con Cornelio, ¿se acuerda la visión que tuvo Dios, que Dios le concedió a Cornelio? Que bajaba un mantel con animales y esto y aquello, le decía, mata y come. ¿Y qué decía él? No, Señor, yo no como cosas impuras. Y se oponía. No entendía que le estaba dando una misión a ir a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y los judíos no se juntaban con los impuros. Y Cornelio era, según ellos, un impuro por ser gentil. Y esto no solo es el problema, sino que después de solucionado el problema de los judaizantes en Jerusalén, cuando se arregla el problema y se llega a un acuerdo de que no se deben de circuncidar ni deben de estar bajo la ley los nuevos creyentes, Pedro, el líder, uno de los líderes principales de la iglesia, arraigado en su tradición, ¿qué hace? Yerra, comete un error y tiene que ser reprendido por Pablo por su menosprecio y rechazo a sus hermanos, los gentiles. Esto lo vemos en la misma carta a los Gálatas, en Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era tan arraigado en Pedro que a pesar de haber llegado a un acuerdo en Jerusalén, haberse solucionado el problema que estaban causando los judaizantes, él llega otra vez a Galacia y se aísla de los gentiles por temor a los judaizantes. Conociendo entonces cuál era la causa del viaje de Pablo a Jerusalén y quiénes eran los promotores, pasemos ahora a mirar lo que dice nuestro texto de Gálatas. Gálatas 2, vamos a ir del 1 al 10. Gálatas 2 y Hechos 15
concuerdan mucho en cuanto al tiempo, en cuanto a geografía, en cuanto a personas, propósitos y eventos posteriores. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, tiene mucha relación con lo que vamos a estudiar hoy. Y eso es bueno que en la casa le peguemos una miradita para repasar, para afianzarnos más. También Gálatas 2 está estrechamente relacionado con el capítulo 1, de Gálatas, y forma parte del mismo argumento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué decía? ¿Qué dice el capítulo 2? Tanto en Gálatas 2 como, igual que el capítulo 1, el objetivo es que Pablo no recibió el evangelio de hombre alguno, ¿sí? Él afirma, no recibí el evangelio de ningún ser humano, ni aún lo había aprendido de los apóstoles. Los apóstoles no le enseñaron nada. Por consiguiente, no tenía nada que deberles por sus opiniones respecto al evangelio que él predicaba. Que ellos ni siquiera habían establecido autoridad o control sobre él. Ellos no le ordenaron, tiene que venir, no. La iglesia de Antioquía lo envió a resolver el conflicto. Pero también afirma que había recibido, los líderes de la congregación de Jerusalén habían recibido a Pablo como colaborador y lo habían reconocido como apóstol de los gentiles en la obra de la evangelización. ¿Qué se logró con esto? Liberar a los gentiles de la esclavitud de la ley. Eso es lo que se logra. Ahora vamos a pasar a mirar el texto y vamos a mirarlo brevemente. El tiempo corre muy rápido. Y vamos a mirar Gálatas 2, vamos a mirar versículo por versículo y lo voy a comentar muy brevemente. Gálatas 2:1 dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En Gálatas 1:18 habla ya que él había ido anteriormente a Jerusalén. Ahora, ¿fueron 14 años después de qué? ¿Del viaje que habla en Gálatas 1:18? ¿O del tiempo en que él se convirtió? ¿O el tiempo que empezó su ministerio en Galacia? Porque acuerde que él tuvo 3 años en Arabia, ¿no? Estudiando la palabra, escudriñando, después de que Cristo se le revela. Gálatas 2:2 dice, pero subí según una revelación. Pablo no era ajeno a esas revelaciones. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue revelado el misterio de los gentiles, de que los gentiles iban a pertenecer al pueblo de Dios. Fue revelado. Es más, Cristo se le revela a él. Camino a Damasco, se le aparece. También tuvo visiones. Parece que fue él el que fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas indecibles que no se pueden hablar, expresar con palabras. Había revelaciones proféticas con respecto a él. Entonces, él recibió una revelación. Dice, subí debido a una revelación. ¿Cuál fue? Tal vez los profetas de Antioquía. Habían profetas, le profetizaron de que él iba a ir hacia allá. Tal vez el Señor mismo, el Espíritu Santo, le habló, como le habló cuando iba a cierta región y le dijo, no entre allí, siga a otra parte. Dice, y para no correr en vano, y para no haber corrido en vano, para que no corriera o hubiera corrido en vano. O sea que dudaba él de lo que estaba enseñando. ¿Dudaba él del evangelio que estaba enseñando en Asia Menor? No, él estaba seguro porque lo había recibido. Él dice que lo recibió no de hombre, sino directamente de Jesús, de Dios. Entonces, ¿por qué dice para que no corriera o hubiera corrido en vano? Es decir, él les presentaba el evangelio allí para no pasar por sospechoso. ¿Qué será lo que predica aquel allá? Entonces, él va y les presenta el evangelio para decirle, esto es lo que yo estoy predicando. Mire, escúcheme, yo digo esto. ¿Estamos de acuerdo? Al último vamos a ver que ellos están de acuerdo. Lo aceptan y le dan la mano. O sea, confiriéndole autoridad a lo que él está predicando e igualándolo
a la calidad de apóstol como eran ellos. Ahora, él no quería pasar por sospechoso, causar sospechas sobre lo que él predicaba, para que no se llegara a un acuerdo y perdiera así el fruto de las labores que había estado haciendo en Galacia, que hubiera creado una división en la iglesia. Un cisma grande, tal vez irrecuperable, entre hebreos y gentiles. Pues los demás apóstoles podrían haber obstaculizado considerablemente el éxito de sus labores si no hubieran estado plenamente satisfechos con su misión y doctrina. A este no lo vamos a subir al púlpito, porque es que dice ciertas cositas que como que no estamos muy de acuerdo. Eso está contradiciendo la palabra, la doctrina. Pero cuando usted sabe, conoce bien la doctrina, cuando alguien conoce bien la doctrina, los líderes de la iglesia aprueban que esa persona enseñe, que esa persona hable. Cuando hay dudas, se le impide a la persona seguir conversando. Y eso era lo que buscaba Pablo, no ser impedido para continuar evangelizando a los gentiles. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en privado, a los que tenían cierta reputación, o sea, a los que eran columnas de la iglesia. ¿Cuáles eran las columnas de la iglesia en Jerusalén? Pedro, Pablo, que eran apóstoles, y Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano de Jesús, que era obispo de Jerusalén. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Este era un caso puntual, el de Tito lo llevó para presentar este caso de Tito, sin duda, para demostrar que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esto se habla claramente en Hechos 5, 15:5. Dice, pero algunos de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo en la reunión, cuando estaban allá todos disputando esta cuestión, decían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y el Gálatas 2:5 continúa, dice, a los cuales a esos falsos hermanos, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿quiénes? Los mismos que nombré ahora, Pedro, Juan, Jacobo, los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, dice Pablo. Yo no soy inferior a ellos. Dios no hace acepción de personas. Dice, me escogió a mí. A mí pues, los de reputación, los grandes de la congregación, nada nuevo me comunicaron. No tuvieron nada que enseñarme. Dios ya me lo había revelado todo. Cristo me había revelado todo. Aceptaron o estuvieron de acuerdo con lo que había expuesto privadamente a los columnas de la iglesia, privadamente. ¿Por qué privadamente? Porque cuando usted va a discutir un tema ante una congregación, hay un problema en la iglesia, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor es ir a las cabezas de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, y hablar con ellos, exponer el caso para que ellos puedan entender y usted exponer sus razones y llegar a un acuerdo para así hablar delante de toda la congregación, exponer el caso, sabiendo que las columnas, los líderes de la iglesia lo han aprobado. Porque es que es muy difícil en una gran multitud llevar una discusión y que haya un buen acuerdo, más cuando la gente no conoce bien las razones, las causas, los motivos por el cual ha surgido este problema. Entonces es mejor hablar y exponer con 2 o 3 y llegar a un acuerdo y estar consciente de eso, más cuando son los líderes, para que los mismos líderes respalden lo que usted está proponiendo a la congregación. Entonces es una actitud muy sabia, ¿no les parece? Hablo con Pedro, con Juan y con Jacobo, que son conocedores del evangelio, para que ellos me aprueben y para que ellos me recomienden delante de mis propios pueblos, los cristianos de Jerusalén, y delante de los que estaban en contra de los judaizantes.
Gálatas 2:7 dice, antes al contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la incircuncisión, al decir esto, que se le confió el evangelio de la circuncisión así como a Pedro el de la circuncisión, que ellos se dieron cuenta de eso, Pablo se puso al mismo nivel que Pedro, se le reconoce como apóstol en igualdad de condiciones. El verso 8 dice, pues el que actuó en Pedro como para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se resolvió el problema. Aquí encontramos el final exitoso en esta confrontación. Triunfa la libertad del evangelio para los creyentes. No hay posibilidad de división dentro de la iglesia. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? ¿O qué aprendemos de acá? Aprendemos que el evangelio verdadero rompe las barreras culturales y raciales, uniendo a los creyentes en un solo pueblo. ¿Cómo llama el pueblo? Hebreos y gentiles. Se formó un solo pueblo. ¿Cómo se llama? Iglesia. La justificación por la fe y no por las obras es el corazón de Gálatas. La aceptación de Pablo por los apóstoles afirma la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo, sosteniendo que la gracia es el gran igualador que trasciende las divisiones culturales y étnicas para crear una única comunidad santa. Y voy a dar un ejemplo bíblico de esto. Efesios 2, del 13 al 17 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por esta carta que nos da confianza, Señor, sabiendo que estamos asegurados en Cristo. Sabiendo, Señor, que tú nos has liberado de la esclavitud de la ley, que es solamente por fe y no por obras. Gracias, Dios, porque siendo gentiles te dignaste mirarnos. Estábamos en tu mente, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba dispuesto para que en su tiempo llegaras a nuestra vida, Señor, y nos trajera de ese mundo de maldad para incluirnos en tu santo pueblo. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano.